Desde Cantarranas, transmite Canal 35, Villa Visión. Hola, ¿qué tal mi gente? Te saluda David Flow, el de Mucho Flow, y quiero mandarle un saludito a la gente de Villa Visión. Sigan en sintonía, pueden pedir mi música y mis videos musicales apoyando el talento que atracho a San David Flow, el de Mucho Flow. Dile mientras te bajo, bebecita, sin miedo, la hice pa' que baile. Dile mientras te bajo, bebecita, sin miedo, métele con tu el peso pa' que baile. El nuevo coronavirus es una enfermedad viral aguda que afecta las vías respiratorias. Síntomas: fiebre alta, tos generalmente seca, dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión nasal, dificultad para respirar. Acudir inmediatamente al establecimiento de salud más cercano al presentar síntomas respiratorios y fiebre. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. El nuevo coronavirus es una enfermedad viral aguda que afecta las vías respiratorias. Recomendaciones: lavado de manos con agua y jabón, cubrirse con un pañuelo desechable al toser y estornudar, practicar la técnica del antebrazo al toser y estornudar, evita el saludo de beso y darse la mano, utilizar mascarilla en caso de estar enfermo, no automedicarse. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Gloria a Dios, que Dios les bendiga en esta preciosa noche. Estamos nuevamente aquí en su programa Palabras de Vida. Queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes que nos sintonizan ahí por el canal 35 y a través del Facebook. Queremos darle gracias al Señor porque nos permite un día más poder compartir la palabra, y agradecidos con Dios y creyendo y confiando en su palabra, creyendo en sus promesas, sabiendo de que Dios tiene el control total de nuestras vidas. Vamos a dar inicio con una oración dándole gracias al Señor. Señor mi Dios, en esta noche queremos darle gracias por todas sus bondades, oh Dios, porque sabemos, Padre, que usted controla nuestras vidas, Señor amado. Sabemos, oh Dios eterno, que usted, Señor, muestra su gran amor y su gran misericordia hacia nuestras vidas. Sabemos, Dios mío, que usted, Señor amado, va a hacer cumplir sus promesas, Señor, en cada uno de nosotros. Que su fidelidad es grande, Dios. Que usted va a manifestar su poder, oh Dios mío, como siempre lo ha hecho, Señor. Su gloria y las naciones, oh Dios mío, van a poder reconocer que usted es el Dios todopoderoso, el único que puede dar salvación, el único que puede dar esa paz interior en la vida del ser humano, que nadie más puede darla. En esta noche, Señor, queremos llevar esa palabra, Dios, compartir ese mensaje de vida, de salvación, oh Dios mío. Y queremos que sea usted, oh Dios, a través del poder de su Santo Espíritu, llevando la palabra, oh Dios mío, que esa palabra, Dios, pueda caer en cada corazón, oh Dios mío, y realizar, oh Dios mío, el propósito por el cual usted la envía, Señor. Pido bendición, oh Dios, por cada oyente, por cada hermano, por cada amigo que se dispone, oh Dios, en esta noche a escuchar su palabra. Derrame su gracia, derrame su bendición y guárdelos, oh Dios, de todo peligro, guárdelos de todo mal, oh Dios, en el nombre de Jesús. Le bendecimos, Padre, le damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero compartir en esta noche un mensaje sobre la obediencia a Dios.
He estado compartiendo algunos mensajes que son un fundamento en la vida cristiana. Hemos estado hablando de la oración, hemos estado hablando de la fe. Hoy vamos a hablar de la obediencia, más adelante vamos a hablar del amor, del perdón, que son fundamentos que si nosotros los ponemos en práctica, son como llaves que nos permiten abrir puertas para que nosotros podamos recibir bendiciones de parte del Señor. Entonces, si nosotros utilizamos estas llaves, nosotros vamos a ser bendecidos, nuestra vida espiritual va a ser una vida espiritual llena de mucha riqueza, va a ser una vida espiritual que vamos a poder disfrutarla, vamos a poder conocer a Dios, como Dios es en realidad, y vamos a disfrutar de sus promesas y de su palabra. Podemos decir entonces que la obediencia es una de esas llaves que nos va a abrir puertas de bendición. La Biblia dice que la obediencia trae bendición, así como la desobediencia también trae maldición a la vida del ser humano. La obediencia se dice que es el acto de cumplir las órdenes o las instrucciones de una autoridad superior. Entonces, cuando hablamos de la obediencia hacia Dios, implica, digamos, una vida de fe, una vida donde nosotros vamos a hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Vamos a cumplir sus propósitos, vamos a andar en sus planes, vamos a permitir que Él sea el que dirija nuestra vida, que sea Dios guiándonos en todo momento. Decía el sacerdote Samuel en Primera de Samuel capítulo 15, versículo 22, hablando sobre la obediencia. Este hombre decía de que el obedecer es mejor que los sacrificios. Y mire qué interesante esta palabra. El obedecer es mejor que los sacrificios. Quiere decir que la obediencia a Dios tiene mucho más valor que cualquier sacrificio que nosotros podamos hacer. Dice la Biblia que Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Y decía él: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Entonces mire qué importante es la obediencia. Es mucho más, o tiene mucho más valor que cualquier sacrificio que hagamos. Quiere decir que va mucho más allá, tiene mucho más valor que cualquier adoración externa que nosotros podamos expresar. Podemos estar en la iglesia, podemos levantar nuestras manos, podemos saltar, podemos dar gritos de júbilo, podemos expresar muchas cosas, pero si en nuestro corazón, en nuestra vida, no hay una obediencia total a Dios, de nada sirvió. Solo va a ser algo momentáneo, algo pasajero. Entonces la obediencia tiene mucho más valor que cualquier actividad, que cualquier sacrificio que nosotros podamos hacer en este mundo. Y ya sea que lo hagamos para Dios, pero Dios valora más la obediencia. Y quiero relacionar este tema con el ejemplo que la Biblia nos da en Génesis capítulo 22, del versículo 1 en adelante, cuando nos habla sobre la vida de Abraham, que Abraham fue un hombre de fe, un hombre obediente al Señor, un hombre que cumplió estos fundamentos en su vida y fue un hombre bendecido. Voy a comenzar leyendo Génesis capítulo 22, del versículo 1 en adelante. Y la palabra del Señor dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y dice el versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham era un hombre de fe. Bueno, se le llama el padre de fe. Y era también un hombre obediente. La Biblia dice, comenzando en Génesis capítulo 12, hablando sobre la vida de Abraham, dice que Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra, sal de tu parentela, de tu familia, al lugar donde yo te mostraré. Es decir, le estaba diciendo: sal de donde vives, apártate de tu familia y ve al lugar que yo te mostraré, para que viviera como un peregrino, como un extraño en la tierra. Y dice la palabra del Señor que Abraham obedeció la voz de Dios. Abraham salió de aquel lugar porque Dios también le dijo: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice la Biblia que se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Estamos hablando de un hombre que ya tenía cierta madurez, ya tenía una esposa, ya tenía posesiones, un hombre que podemos decir vivía de una manera estable, tenía sus bienes, pero recibe un llamado a los 75 años. Este hombre recibe un llamado de parte de Dios, y Dios le dice que saliera de su tierra, de su parentela, al lugar donde Él le iba a mostrar. Y le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré en gran manera. Y dice la Biblia que Abraham creyó a la voz de Dios, creyó a las promesas que Dios le daba, y él salió junto con su familia al lugar donde Dios le mostrara. Él no sabía hacia dónde, pero estamos hablando de la fe y obediencia de un hombre que logró alcanzar muchas bendiciones, muchas promesas de parte de Dios por su actitud, por su obediencia al Señor. Dice la Biblia que salió junto con su mujer, que se llamaba Sarai, y no tenían hijos. Pero en el transcurso del tiempo, el transcurso del caminar con Dios, Dios también le prometió un hijo y logró tenerlo a la edad de 100 años.
Mire qué maravilloso. Ahí él pudo ver las promesas de Dios cumplidas, su fe en Dios que fue creciendo cada vez más, su confianza en el Señor y también su obediencia, porque la obediencia es parte de nuestra fe en Dios. Cuando nosotros obedecemos al Señor, estamos mostrando que en realidad estamos confiando, que estamos creyendo en Él totalmente. Entonces miramos en Génesis 22. Esto fue más adelante. Dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham, y Dios lo probó y le dijo que tomara a su hijo, su único, Isaac, a quien amaba, y que se lo ofreciera en sacrificio. Mire que Dios prueba la fe, Dios prueba la obediencia del hombre, y la prueba que Dios permite en nuestras vidas es con lo que uno más ama. Abraham fue probado con lo que más amaba. Le dice, yo quiero que tomes a tu hijo Isaac y me lo entregues, lo sacrifiques. Y le dice, a quien tú amas, porque es parte de la prueba que Dios permite. Y dice la Biblia que Abraham escuchó la voz de Dios y en obediencia dice que él se levantó muy de mañana, preparó la leña, enalbardó su asno y se fue al lugar que Dios le había dicho, 3 días de camino. Este hombre no comenzó a razonar o a discutir con Dios. Este hombre no comenzó a poner excusas, sino que la Biblia dice que este hombre vino y preparó todo y comenzó a obedecer a Dios. Él no se puso a pensar y decirle, Señor, es mi único hijo, a quien amo, es el hijo de la promesa, tú has dicho que en él serán benditas también todas las naciones, sino que él vino y en obediencia tomó a su hijo y comenzó a caminar hacia donde Dios le decía. Entonces podemos ver que la fe y la obediencia de Abraham fue puesta a prueba. Abraham fue un hombre que puso su fe en Dios y en sus promesas. Su fe fue por encima de todo razonamiento. Su fe fue una fe grande. Su obediencia fue puesta a prueba. En él había sumisión y había obediencia a Dios. Cuando él llegó a aquel lugar, él preparó todo, preparó un altar, puso la leña, puso a su hijo encima de la leña, estaba a punto de sacrificarlo. Y entonces apareció un ángel cuando él estaba ya con el puñal ya listo para ir encima de su hijo. El ángel le dijo, no lo hagas, porque Dios estaba probando lo que había en tu corazón, porque Dios estaba viendo si en realidad tú lo hacías. Se podría decir, algunos escritores dicen que se podía ser como un espectáculo, poder ver a Abraham ofreciendo a su hijo para Dios. Como que en ese momento, alguien decía, como que en ese momento todo se paralizó, los ángeles estaban a la expectativa, Dios estaba solo observando lo que iba a pasar y miró que aquel hombre con una actitud de obediencia iba a sacrificar a su hijo, a quien amaba, con tal de agradar a Dios. Entonces Dios le dijo, no lo hagas, solo quería probar tu fe. Podemos decir que Abraham actuó en obediencia a Dios. Y esa actitud de obediencia le trajo grandes bendiciones a Abraham. Dios estaba con él. La bendición de lo alto estaba sobre Abraham, porque como decía anteriormente, la obediencia es como una llave que va a abrir las puertas de bendición para nuestras vidas. Podemos aprender esta lección de obediencia en la vida de Abraham y podemos decir
que la obediencia a Dios es inmediata, sin discusión o cuestionamiento. La obediencia a Dios, cuando Dios nos llama a hacer algo, cuando Dios nos llama a través de su palabra, o Dios puede hablarnos a través de sueños, a través de visiones, Dios nos llama a hacer algo, la actitud de nosotros tiene que ser hacerlo de inmediato, hacerlo sin discusión o sin cuestionamiento. Porque muchas veces cuestionamos a Dios. Muchas veces nosotros primero razonamos, o cuando alguien nos da una orden, ya puede ser una autoridad delegada por Dios, nos da una orden, primero razonamos si tenemos que hacerlo o no. Como cuando el pastor da una orden y el líder o el miembro comienza primero a razonar si tiene que hacerlo así o no. Abraham fue obediente y él hizo las cosas sin discusión, sin discutir con Dios. Porque la obediencia es un acto de fe. Cuando usted obedece, mire, la obediencia es algo que muchas veces se nos hace difícil hacerlo o cumplirlo. Cuando alguien nos da una orden, se nos hace difícil. Pero Dios, que es la autoridad directa, Dios también ha delegado autoridades en la tierra que tenemos que obedecerles, como nuestros padres, como las autoridades terrenales. Son autoridades, dice la Biblia, que son puestas por Dios y que tenemos que obedecerlas, pero siempre y cuando no vaya en desacuerdo a la palabra. Entonces, la obediencia de Abraham fue puesta a prueba. Y este hombre, podemos decir, salió bien. Con una prueba muy difícil. Poder entregar, poder sacrificar a su propio hijo. Yo creo que ninguno de nosotros pasaríamos esa prueba, ¿verdad? O no sabemos. Pero es una prueba muy difícil. Poder entregar a su propio hijo. Ahora, la obediencia es algo que Dios exigía para su pueblo. Dios exige obediencia. Todo aquel que ha creído en Jesucristo, todo aquel que dice ser un hijo de Dios, todo aquel que ha creído en el Señor, Dios lo llama a ser obediente a su palabra. Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 28, donde podemos ver que se describe en realidad lo que una persona va a recibir o lo que una nación va a recibir al practicar la obediencia. Ahí podemos ver en el capítulo 28, podemos ver la obediencia, los resultados de la obediencia, y también podemos ver la desobediencia y sus resultados. Pero miremoslo, yo quiero que leamos algunos versículos de la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, desde el versículo 1, que vamos a ver que Dios exigía obediencia para su pueblo. Mire lo que dice la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 28 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y mire, comienza a describir bendiciones para las naciones que obedezcan la voz de Dios, y para todos aquellos que presten oído a sus mandamientos. Dice: bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas
serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú al entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Versículo 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y para que los cumplas. Mire qué palabra. Está hablando aquí de promesas de parte de Dios cuando el hombre, cuando la nación vienen en obediencia a Él. Son promesas de Dios, son promesas de bendición. Y nos gusta escuchar esa promesa cuando Dios dice en su palabra: bendito serás en tu entrar, en tu salir, bendito serás en todo lo que hagas, bendita será tu canasta, tu arteza de amasar, bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. Y comenzamos nosotros a gozarnos con esas bendiciones, pero va acondicionada a lo que dice el versículo 1: si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios y guardares sus mandamientos y cumplieres sus estatutos. Va acondicionada, la bendición va a venir, las promesas de Dios se van a cumplir, pero primero tenemos que guardar y poner por obra sus mandamientos y su decreto. Quiere decir que estas son bendiciones de la obediencia. Cuando el hombre obedece, cuando el hombre se dispone para Dios, cuando el hombre cumple los estatutos, los reglamentos, los mandamientos de Dios, vendrán estas bendiciones. Qué maravilloso, porque Dios promete bendecir a su pueblo cuando es obediente. Y también habla cuando el pueblo es desobediente. Versículo 15 dice: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, está hablando de la desobediencia, para procurar cumplir todos tus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Está hablando de que la obediencia va a traer bendiciones grandes a nuestras vidas y la desobediencia va a traer maldiciones. Palabra del Señor. Es palabra de Dios. Dios es el que habla. Dios es el que dice. Entonces, si nosotros cumplimos la palabra del Señor, si nosotros caminamos en obediencia a Él, téngalo por seguro que esas bendiciones van a venir a nuestras vidas. En Josué capítulo 1, el libro de Josué capítulo 1, versículo 8, habla sobre la obediencia. Si nosotros queremos que nos vaya bien, si nosotros queremos que todo lo que nosotros emprendamos nos salga bien, pues tenemos que venir en obediencia a lo que dice Josué capítulo 1, versículo 8, donde dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que puedas poner por obra, para que guardes y pongas por obra los mandamientos del Señor. Y entonces el Señor dice, para que hagas prosperar tu camino y para que todo lo que tú emprendas te salga bien. Josué 1:8. Mire qué hermosa palabra. Dios habla y Dios dice que si nosotros somos obedientes a su palabra, si nosotros obedecemos su palabra, si nosotros nunca nos apartamos del camino del Señor y meditamos en la palabra día y noche y la guardamos y hacemos conforme a todo lo que en la palabra está escrito, dice que haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. ¿Cuántos de nosotros deseamos que nos vaya bien en la vida? ¿Cuántos de nosotros deseamos que todo nos salga bien? Pues la obediencia es la llave para que nosotros podamos disfrutar de esas bendiciones. Josué 1:8 lo dice. Dios habla de que nosotros tenemos que ser obedientes. Dice Romanos capítulo 13 que hay autoridades establecidas por Dios, que nosotros tenemos que obedecer. Romanos capítulo 13, versículo 1, nos habla de que Dios ha establecido esas autoridades. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces Dios también nos llama a obedecer la autoridad suprema, la autoridad directa que es Dios, así también como las autoridades que Él ha delegado en este mundo. Pero decía yo algo importante antes, ¿verdad? Decía, siempre y cuando las ordenanzas de las autoridades terrenales no vayan en contra de la palabra, del mandamiento, del decreto de Dios, porque ahí sí vamos a caer en desobediencia para ellos. Como dice la Biblia en Hechos capítulo 4, versículo 19, cuando dice la Biblia que a los discípulos se les prohibía que predicaran la palabra, que hablaran de Jesucristo. Y los llamaban, dice la Biblia, los llamaron para decirles, ustedes no tienen que seguir hablando acerca de Jesucristo. Mas ellos dijeron, mas Pedro y Juan, dice la Biblia, respondieron y ellos dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos dijeron, nosotros no podemos obedecerles a ustedes, tenemos que obedecer primero a Dios, porque es su palabra la que andamos predicando, porque es a Jesucristo que andamos predicando. Entonces, la obediencia terrenal o a las autoridades terrenales va a llegar hasta que ellos, hasta que no implique desobedecer a Dios por obedecerlos a ellos. Cualquier autoridad terrenal va a quedar abajo de la autoridad superior o de la autoridad directa que es Dios. Entonces ellos dijeron, vamos a obedecer a Dios primero y luego a ustedes. Autoridad delegada. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 19, la palabra del Señor nos dice que por la desobediencia de un hombre, Hechos 5:19, por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ahí nos habla las dos cosas, nos habla de obediencia y desobediencia. Por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores. Está hablando de la desobediencia de Adán, la desobediencia de Adán y Eva. Por esa desobediencia, por ese pecado de desobediencia, dice, los muchos fueron constituidos pecadores.
Porque todos nosotros nacemos con una naturaleza de pecado, a raíz del pecado de Adán y Eva. Pero también la Biblia dice que por la obediencia de uno, hablando de Jesucristo, dice que por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos a través de Cristo Jesús. Mire qué maravilloso, la obediencia. Y quiero hablar sobre la obediencia de Jesucristo, porque el máximo ejemplo, la expresión más grande que podemos encontrar de obediencia se halla en Jesucristo. Jesucristo, dice la Biblia, que Él sometió su voluntad al Padre. Jesucristo en muchas ocasiones dijo: yo hago la voluntad de mi Padre. Él dijo: yo hago lo que a mi Padre le agrada. Él renunció a sus propios derechos, renunció a su voluntad, porque Él quería agradar a su Padre y vivir en obediencia a Él. Dice la Biblia en el libro de Filipenses, la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5 en adelante, ahí nos habla sobre la mayor expresión de obediencia que un hombre puede haber tenido. La máxima expresión de un hombre en obediencia que jamás el hombre va a poder lograr tener. Y dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, comenzando el versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, dice la Biblia, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, dice la Biblia, ahí viene la recompensa, ahí viene, digamos, lo que Cristo recibió por su obediencia. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La máxima expresión de obediencia se halla en Jesucristo, porque la Biblia dice que Jesucristo vino a este mundo y Él no estimó el ser igual a Dios. Él tenía toda su gloria, Él disfrutaba de toda su majestad al lado de su Padre, Él tenía todo. Pero dice la Biblia que Él, por amor y por obediencia al Padre y por salvar a la humanidad, Él, dice la Biblia, no estimó toda la gloria que tenía, sino que Él se despojó a sí mismo, se despojó de todo lo que tenía para venir a este mundo a dar su vida por nosotros. Y dice que tomó la forma de siervo. Mire qué maravilloso, porque el Señor toma una forma humana. Dice la Biblia: el Verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Y Él viene y toma una forma humana en obediencia. Su nacimiento no fue como todos hubieran pensado que iba a nacer el Hijo de Dios. No nació en una cama de oro, no nació en un hotel 5 estrellas, nació en un lugar humilde, en un pesebre, en un lugar para animales, para dar de comer a los animales. Se despojó de toda su gloria, vivió de una manera humilde. Dice la Biblia que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él en una ocasión dijo: yo no he venido para ser servido, sino que he venido para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Él no vino con orgullo, con arrogancia, Él vino humildemente. Él vivió con humildad, porque lo estaba haciendo en obediencia al Padre.
Dice la Biblia, se despojó a sí mismo, hecho semejante a los hombres, se humilló. Y dice que se humilló de tal forma que fue obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Que la muerte en la cruz era para los criminales, era para los hombres más odiados, para aquellos hombres que tenían mucha maldad, aquellos hombres que nadie los quería. Él vino y Él aceptó morir de esa forma en obediencia al Padre y por amor a nosotros. El Señor Jesús mostró una obediencia total al Padre. Él era guiado por el Padre. Él hacía las cosas que el Padre quería que Él hiciera. Si lo miramos antes de ir a la cruz, cuando está en el monte Getsemaní, que habla la Biblia, que Él está orando, Él en su humanidad, Él siente miedo. En su humanidad, Él no quiere dar ese paso de ir a la cruz, pero dice: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino quiero hacerlo como tú dices. Obediencia, obediencia. Hoy en día nos cuesta obedecer. Hoy en día nos cuesta hacer las cosas que Dios dice. Hoy en día preferimos otras cosas que hacer la voluntad de Dios. Pero Jesucristo, en obediencia, en amor al Padre, Él se entregó. Él se humilló a sí mismo. Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero lo que Jesús hizo, su obediencia, porque decíamos que la obediencia es como una llave que abre puertas de bendición. Y por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, Filipenses capítulo 2, versículo 9 en adelante, dice la palabra que lo que trajo o lo que produjo en la vida de Jesús, el humillarse, el dar su vida y vivir en obediencia, dice que Dios le exaltó hasta lo alto, Dios lo exaltó hasta lo sumo, y que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces podemos decir que aquella actitud de obediencia que hubo en Jesús trajo su recompensa. La recompensa de que el Padre lo exalta hasta lo más alto. Le da un nombre que es sobre todo nombre. Y dice la Biblia, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, la obediencia trae recompensa. Jesús vino y el Padre le da una recompensa, le da un nombre que es sobre todo nombre. Por eso Jesucristo, cuando Él resucita y Él se encuentra con los discípulos, le dice: toda potestad y autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por obediencia. Dice la Biblia en Efesios capítulo 1 que el nombre de Jesucristo es sobre todo principado, es sobre toda potestad, es sobre todo reino, es sobre todo nombre que se nombre en este siglo y en el venidero. Y que Él sometió todas las cosas bajo sus pies, a través de la obediencia. Jesucristo nos da el ejemplo a nosotros de ser obedientes a Dios, ser obedientes a su palabra. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, tenemos que practicar este fundamento de la obediencia.
obedecer a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. La obediencia a las autoridades establecidas por Dios. Y eso va a traer bendiciones grandes a nuestras vidas. Dios nos llama a través de su palabra a que vivamos en obediencia para Él. Mire qué maravilloso que Abraham profetizó y dijo: Dios va a proveer el cordero para el sacrificio. Y estaba profetizando lo que iba a pasar con Jesucristo, que Jesucristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y que se ofreció a sí mismo por nuestros pecados para darnos salvación y para darnos redención. Hoy también tú puedes venir a Jesucristo, entregar tu vida totalmente a Él y decirle: Señor, yo quiero vivir en obediencia. La desobediencia va a traer consecuencias graves a tu vida, pero la obediencia va a abrir puertas de bendición para ti y para tu familia. Los que te rodean van a poder también disfrutar de las bendiciones que Dios va a dar a tu vida. Hoy tú puedes entregar tu vida a Jesucristo a través de pedirle a Él que perdone tus pecados, de que Él te limpie de toda maldad, de toda impureza, y que tú puedas abrir tu corazón a Él. Si quieres conmigo repetir esta oración y decirle: Señor mi Dios, yo reconozco todas tus bondades y todas tus misericordias. Reconozco, Señor, que tú has sido bueno para conmigo, pero también reconozco que yo he cometido muchos pecados, que yo he hecho lo malo ante tus ojos, Señor, y que yo he sido un desobediente, que he transgredido tus leyes, que he desobedecido tus mandamientos. Pero hoy, Señor, yo me arrepiento. Y hoy, Padre, yo quiero pedirle perdón por mis pecados. Y quiero pedirle, Señor amado, que limpie mi corazón de todo pecado a través de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Hoy, Señor amado, yo le recibo como mi Señor y mi Salvador. Abro la puerta de mi corazón para que Jesucristo entre a mi vida. Señor Jesús, entra a mi vida y hazme una nueva criatura. Hoy, Señor, me reconcilio contigo y quiero caminar en obediencia. Señor Jesús, yo quiero que envíes tu Espíritu Santo a mi vida para que me guíe a toda verdad. Y quiero también, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Señor Jesús, gracias porque tú viniste para salvarme, para darme vida eterna. Gracias, Señor, por tu salvación y tu perdón de mis pecados. Si tú has hecho esta oración, si tú le has entregado tu vida a Jesucristo, eso es parte de la obediencia a Dios. Porque dice la palabra que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios manda, es decir, Dios ordena a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y que vengan a un encuentro personal con Jesucristo. Si tú lo has hecho, vas a comenzar a disfrutar las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Ahora, permíteme orar por tu vida, por todos aquellos que están en sintonía de este programa, todos aquellos que están escuchando esta palabra. Quiero orar por tu vida y pedirle al Señor que tenga misericordia de cada uno de nosotros. Señor mi Dios, en esta noche yo quiero agradecerle, Señor, porque usted me permite, Padre, poder compartir su palabra, porque usted me permite, oh Dios mío, llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que lo necesitan. Y gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, de mis familiares, Señor amado, y amigos
que están ahí en sintonía escuchando el mensaje, oh Dios. Yo quiero pedirle por cada uno de ellos, donde quiera que ellos estén, oh Dios. Aquellos que están en el extranjero, Señor amado, aquellos que están acá en Honduras, oh Dios, o que están cerca, Dios mío, de mi comunidad, oh Dios, de estos pueblos. Yo quiero pedirle bendición para ellos. Quiero pedirle, Señor amado, que nos guarde. Quiero pedirle, Señor, que nos cuide en todo momento, Dios. Que usted, Padre eterno, nos cubra con su gracia, con su poder y con su presencia. Padre, que usted aparte de todos estos lugares, oh Dios, de nuestra nación y del mundo entero, Padre, toda contaminación, oh Dios, todo aquello, Dios mío, que quiera dañar nuestras vidas, oh Dios mío, todo virus, toda pandemia, Dios, que sea usted, oh Dios mío, disipándola, destruyéndola, Padre, con su poder y su gloria. Que usted manifieste, Dios mío, su poder en nuestras vidas, nos bendiga, Dios, nos guarde y nos ayude, Padre, a entender sus propósitos y sus planes. Señor amado, que el mundo entero pueda entender, oh Dios mío, que hay salvación en Jesucristo, que hay perdón de pecados en Jesucristo y que Él es el único que puede ayudarnos y darnos la fortaleza, darnos la guianza y el cuidado que necesitamos en este momento. Sea usted, Señor amado, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, Padre, en estos momentos de tribulación, oh Dios, en estos momentos de dificultad. Guarde nuestras vidas, oh Dios, y ayúdenos a entender, oh Dios mío, sus planes y sus propósitos. Pongo la vida de mis hermanos, oh Dios, aquellos, Padre, que le buscan, aquellos, oh Dios, que están clamando, aquellos, oh Dios mío, que disponen su tiempo para buscar de su presencia. Yo pido bendición para ellos, pido su respaldo, Dios mío, pido, Dios mío, que usted los guíe cada día, Dios, y guarde sus vidas y guarde sus familias. Aquellos, oh Dios mío, que están colaborando, Dios mío, en esta labor, Padre eterno, los médicos, Padre, los enfermeros, los auxiliares de medicina, Padre, inclusive las asiadoras que están ahí en los hospitales, oh Dios. Pido, Dios mío, su misericordia, su gracia, su bondad para ellos, oh Dios. Que usted, Señor amado, los bendiga cada día y los cubra, Padre, con su presencia. Así también como a los militares, oh Dios, Padre, como a la policía. Ayúdelos, Padre, en el nombre de Jesús. Padre eterno, sabemos que usted tiene el control total de nuestras vidas, Señor, y nos humillamos ante su presencia, pidiendo misericordia y pidiendo que usted sane nuestra tierra, Señor, y que perdone nuestros pecados, Señor amado. En el nombre de Jesús, oramos, oh Dios, clamamos pidiendo su ayuda, pidiendo su gracia para con nosotros. Le damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo, Padre, gracias por permitirnos en esta noche llevar esta palabra de bendición. Señor amado, y que no sea solamente, como dice la Biblia, no solamente seamos oidores olvidadizos, Señor amado, sino que pongamos en práctica su palabra. Que no solamente, oh Dios, oigamos, sino que seamos obedientes y la pongamos por obra, Señor. Que eso es lo que usted quiere. Señor, le damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús, le damos gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga en esta noche. El sábado vamos a estar compartiendo nuevamente el mensaje de la palabra. Declaro bendición para su vida, declaro el bien y la misericordia de lo alto sobre cada uno de ustedes, confiando en las promesas del Señor, confiando de que nuestro Dios está con nosotros cada día. Él nunca nos va a dejar solos, Él nunca nos va a dejar desamparados. Él siempre va a ayudarnos y proveernos todo lo que necesitamos. Dice la Biblia, no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dios estará con nosotros cada día, en todo momento. Que el Señor les bendiga. Eres mi sanador.